Muy buenas tardes, querida familia de Euroespacio. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos como invitada a la doctora Josana Rodríguez Orozco, quien trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y es neuropsiquiatra. Hola, Josana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bienvenida, gracias a ti por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el impacto en la salud mental cuando se tiene o se es diagnosticado de cáncer testicular. ¿Cómo podríamos empezar con esto, no? Porque supongo que es un impacto fuerte, ¿no? Que te quiten un testículo o que tengas cáncer testicular. Ujú. Sí, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que abordar es que si bien es un problema que se presenta en la población joven, en realidad es una enfermedad, un padecimiento que puede presentarse a cualquier edad. Sí, tenemos que tomar en cuenta que el mayor volumen de pacientes que van a padecer, que van a enfrentar este tipo de situación, van a ser personas jóvenes. Dependiendo de las estadísticas que revises, puedes encontrar números que van entre los 15, los 40 años, los 25, los 35 años, pero estamos hablando de gente que se esperaría que esté en pleno uso de su sexualidad, que sea económicamente productiva y que incluso esté como en esta fase ya de consolidación, ¿no? De descubrimiento y posicionamiento y consolidación personal, social, etcétera. Entonces, y bueno, siempre que hablamos de órganos reproductores y sabemos que socialmente esta parte de pene testículos desde toda la historia, incluso desde las artes, no solo desde la medicina, ha tenido mucho peso y en términos de posición social tiene mucho peso. Entonces es inevitable que aún en momentos históricos como el que estamos viviendo, en donde cada vez hay más apertura respecto a la sexualidad, pues no haya un impacto cuando se recibe un diagnóstico de esta naturaleza. ¿Y qué se puede hacer? Supongo que ya se llega porque ya tienen síntomas, por algo, o sea, ya van al doctor y le dicen, tienes cáncer, y es, como bien dices, es un joven. Entonces, yo creo que el impacto es fuerte. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo ayudarse él mismo desde el punto de vista psicológico? ¿Qué debe de hacer? Mira, lo primero es que el diagnóstico más frecuente es porque hay crecimiento, ¿sí? Lo más frecuente es que empiecen a observar enrojecimientos, que empiecen a observar deformaciones, que empiecen a observar inflamación o que empiece a haber dolor. Ok. Que va incrementando. Son algunas de las características más frecuentes. Casi siempre arriba del 90% de los casos se hace el autodiagnóstico. Es el mismo paciente quien percibe estas alteraciones y es quien acude a una revisión. Sí, Ok. por supuesto el impacto es muy importante porque siempre que se llega a esta sospecha, entramos a un periodo de incertidumbre, que es el periodo en el que yo detecto una lesión, me empiezan a hacer estudios hasta el momento en que se confirma o se descarta el diagnóstico. Este periodo es muy angustiante, ¿sí? Para el paciente. Entonces, en esos momentos, creo que algo que es muy importante es, primero, situarnos en el aquí y en el ahora. No podemos ni descartar ni dar por hecho una situación. O sea, en ese momento, lo único que deberíamos hacer es tomar la posición de que lo único real a lo que tengo que hacer frente es a la espera de un resultado que puede modificar muchas cosas en mi momento vital, pero que también podría no hacerlo. Entonces, lograr mantenerte en el momento presente, no irte al futuro y no angustiarte por todo lo que podría suceder, creo que es uno de los principales retos. Por supuesto, Ujú. no entrar en negación y tratar de desestimar, ¿no? También es muy frecuente que el diagnóstico se pueda retrasar o que incluso puedan llegar en una emergencia quirúrgica
porque empiezan a observar cambios, empiezan a ver inflamaciones, empiezan a observar crecimientos y en este no querer aceptar que se está teniendo un problema a ese nivel, los pacientes empiezan a posponer y a posponer y a posponer el acudir al médico. Entonces, ese tipo de situaciones no resuelven y lo único que sí pueden hacer es complicar un diagnóstico. Ok, Ujú. entonces es no posponerlo primero. Aparecen los síntomas, no pospongas. Si no, no pospongas, acude De con un acuerdo. médico general o un médico especialista en urología a que te haga la revisión. Y ya que estás en esos estudios, digo, se dice muy fácil estar aquí y en el ahora. ¿Qué ayuda a poderlo hacer? Platicarlo, consultar a un especialista en psicología, escribir. ¿Qué es lo que recomendarías? Ujú. Alguien para posicionarse en el aquí y en el ahora, porque supongo que son momentos muy fuertes de angustia y que es Ujú. muy difícil, ¿no? Porque la mente, Sí, pues, la da mente vueltas. vuela. Mira, yo sugeriría el acudir con un especialista, uno, especialista en salud mental, que puede ser un psicólogo, que puede ser un psiquiatra, que tengan formación como psicoterapeutas o como acompañantes en estos procesos, ¿no? Pero que cuando los síntomas son muy intensos o cuando ya hay una cierta sensibilización hacia estas tendencias de búsqueda de ayuda profesional. Sí, obviamente también cuando se tiene con la posibilidad económica o de situación de vivienda que les permita tener acceso, por ejemplo, a algo privado o a algo público. ¿Sí? Ok, En cuanto a ayuda profesional. Eh, Acudir con el psiquiatra cuando el nivel de malestar emocional me está llevando a disfuncionalidad o cuando me está llevando a una situación en la que empiezo a vivirme rebasado por mi malestar. Es decir, a lo mejor por la angustia que tengo empiezo a estar muy irritable, empiezo a aislarme, dejo de convivir, se me quita el apetito o no puedo parar de comer, estoy dormido todo el día o no puedo dormir, ¿sí? Empiezo a tener percepciones catastróficas, no solo me anticipo a lo que va a suceder en el futuro, sino que percibo ese futuro de manera catastrófica y empiezo a alterar mi funcionalidad presente y mis relaciones interpersonales. Digo, esos serían algunos de los indicadores en que no hay que ir ni siquiera con el psicólogo, es vete directo con el psiquiatra porque es probable que ya haya cuestiones bioquímicas a nivel cerebral que estén influyendo en la respuesta y que se puedan transformar en una enfermedad mental, principalmente de tipo depresión, de tipo ansiedad. Entonces, igual que como es importante en cuanto detecto una lesión en testículo, acudir al médico, pues también cuando detecto que emocionalmente la situación se está saliendo de control, también es momento para buscar ayuda a ese nivel. En casos en donde a lo mejor yo ya he tenido retos vitales que me llevan a situaciones de incertidumbre, he tenido pérdidas, he enfrentado situaciones complicadas y más o menos yo ya conozco mi respuesta e incluso tengo estrategias de autorrescate, entonces hay que implementar esas estrategias. Y ahí entra todo, ¿no? Entra desde quien le funciona ir con los amigos, a platicar acerca del tema, quien le funciona la ayuda espiritual, acudir a la religión a la que pertenecen, con el pastor, con el sacerdote, con el anciano, ajá, con la ok. persona que pueda ser su guía espiritual para encontrar como esta fortaleza a través de la fe. Ahora, con estos nuevos hábitos de vida saludable, por ejemplo, algo que se recurre mucho es empezar a hacer meditación, modificar hábitos alimenticios, comenzar a hacer ejercicio, mantener funcionalidad social y mantener actividades familiares, lúdicas y de pareja. Entonces, todos estos elementos, cuando yo ya sé que me funcionan, los echo a andar.
como facilitadores y una estrategia de autorrescate. Si no los he utilizado, puedo empezar a implementarlos y ver que me funciona, que me da paz, que me da esta sensación de autocontrol y de gobierno, que me da tranquilidad. Y cuando hay situaciones médicas que ya alteran mi funcionalidad de manera significativa o que yo ya puedo traducir como una enfermedad, entonces hay que acudir al psiquiatra. Y en todo proceso, pues cabe el apoyo psicológico. Ah, muy interesante. Y ahora, cuando ya tiene todas estas opciones de autogobierno, como dices, esto de que ya se conoce y va buscando qué le funciona, y está mientras tanto en la espera, supongamos que ya le dieron el diagnóstico, bueno, los que ya le dijeron que no tienes cáncer testicular, pues yo supongo que es un respiro y siguen su vida normal, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos pacientes que efectivamente ahora van a enfrentar otros miedos porque van a enfrentar un tratamiento que viene, podré tener hijos, no podré tener hijos, seguiré funcionando sexualmente, bueno, los hombres, ¿no? O sea, que cabe, este, ¿qué pasará con ellos, no? Me imagino que todo eso piensan y debe ser sumamente estresante. Sí, 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 es un proceso muy estresante, es un proceso muy doloroso y de pronto no podemos evitar estas vivencias catastróficas, Claudia, porque todavía, aunque los avances de la ciencia son muy significativos y hay cánceres que tienen un comportamiento bastante noble, bastante benigno en la mayoría de los casos, incluyendo el cáncer testicular, que en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico. Ajá. No deja de ser muy amenazante la palabra cáncer, ¿no? Y Claro. no podemos evitar pensar en cuestiones como quimioterapia, radioterapia, vómitos, pérdida de peso, ponerme delgado, hincharme, deformarme, ¿no? Entonces, tenemos asociaciones muy negativas hacia el cáncer, entonces esto hace que todavía el problema se vuelva mucho más complejo y que emocionalmente pueda ser más complicado abordarlo. Entonces, aquí digo, voy a insistir mucho en esto del aquí y el ahora, porque Sí. es muy importante en todo momento regresar a mi presente, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que estoy muy clavado en recordar o en estar pensando, es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera ido, o si no hubiera hecho, o si no hubiera ido, como en una vivencia culpógena de buscar un responsable de lo que está sucediendo, o cuando me voy al futuro y estoy anticipando todo lo negativo que podría suceder, en esos momentos es muy importante regresar al presente, regresar al aquí y a la hora. Entonces, eso es importante con y sin enfermedad, en cualquier momento Claro. de la vida, ¿no? Sí. Mantenernos en el aquí y en el ahora. Ahora, cuando ya tengo esto, algo que es importante es tener la certeza de que me estoy atendiendo en un lugar confiable, que la gente que me está atendiendo, que la institución que me está apoyando tiene las credenciales, tiene los recursos y que es un lugar en el que yo me puedo depositar y en el que puedo confiar, ¿no? Para no tener un estresor mayor y tener esta tranquilidad. Si de pronto soy derechohabiente y tengo dudas respecto a las posibilidades del sistema de salud que me provee, algo que es importante es tener un acercamiento estrecho hacia los médicos y aunque las consultas sean breves, porque a veces por sobrecarga no se puede dedicar tanto tiempo, es importante que como pacientes no nos olvidemos que tenemos derecho a que se nos resuelvan todas nuestras dudas, que nos expliquen las cosas en términos que sean entendibles para nosotros y que después de yo salir una consulta pueda tener esta tranquilidad de al menos saber en dónde estoy parado para que no haya lugar a que yo rellene con fantasía esos huecos de información que no entendí. Sí, que esa información que me quedó a medias. Entonces, eso es muy importante.
tener permitirnos hacer cuestionamientos a nuestros médicos para tener claridad. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tomar decisiones. Cada una de esas decisiones van a traer consecuencias. Entonces yo tengo que saber ¿para qué me va a servir la quimioterapia? ¿Qué pasa si me la pongo? ¿Qué pasa si no me la pongo? Si no me van a dar quimioterapia, me van a dar, por ejemplo, suplementos hormonales, algún inhibidor de estrógeno, perdón, de testosterona. Yo tengo que saber qué función tiene ese tratamiento, qué función tiene ese estudio, qué función tiene ese dispositivo, lo que sea que me están proponiendo, qué pasa si lo uso, qué pasa si no lo uso, porque eso me da la opción de decidir. Y el que yo pueda participar activamente la evolución de mi tratamiento es muy importante como paciente, ¿sí? El que yo pueda sentirme parte y no verme reducido de pronto a alguien que no entiende lo que está sucediendo, que no tiene claridad respecto a lo que está pasando y que de alguna manera incluso es infantilizado porque solamente se le va diciendo lo que tiene que hacer y se dedica a hacerlo, ¿no? Entonces, estamos hablando que a lo mejor en los jovencitos de 15 años todavía no hay esa adultez, pero son más adultos que niños. Y creo que es importante esta parte de no perderme yo en el proceso, porque si estando completo, de pronto es difícil ir sobrellevando los retos, cuando yo mismo me perdí en el proceso, desde dónde puedo hacer frente a las decisiones, a las consecuencias, a los retos, a las incomodidades y a la incertidumbre. Entonces, es decisiones informadas, como el nombre lo dice, con información suficiente, que yo adquiera del profesional en el cual pueda llevarlas a mi caso. En Internet hay muchísimos lugares en donde yo puedo informarme acerca de lo que es el cáncer testicular, pero ningún lugar me va a decir cuál es mi cáncer, cuál es mi situación, cuál es mi escenario. Y es importante eso, no puedo generalizar. Ahí tomo referentes, pero mi caso es mío, es único y desde este conocimiento es el que debo decidir. Y aquí es muy importante, creo, poder llevar una lista con todas las dudas al doctor. Si sabemos que vamos a tener una cita, si saben los jóvenes que van a tener una cita el martes de la siguiente semana, por decir, que vaya pensando sus dudas y, como dices, aunque tengan el tiempo reducido, pues sí buscar que se las aclaren, porque eso te va a dar como dentro de este periodo cierta tranquilidad, ¿no? Claro, y además se fortalece el vínculo con tu médico, ¿no? O sea, un médico que te da respuestas, un médico que se toma el tiempo, es un médico que te conoce, es un médico que te está dando tu dignidad como paciente y que por supuesto es alguien con quien vas a poder depositarte. Entonces, si el médico no lo quiere hacer, pues ir con alguien más dentro de la institución, el jefe de ese médico o alguien más dentro de la institución que pueda resolver esas dudas. Pero no puedo permitirme ir a casa con un vacío de información o con distorsiones de esa información por la cantidad de lagunas que me llevo. Uh-huh. Claro. Y supongo que una vez pasado ya esta parte, porque bueno, como dices, tienes las lagunas, luego durante el tratamiento, pues es seguir en el aquí, en el ahora y debe ser muy duro ese tratamiento y a lo mejor sí requerir una ayuda, ¿no? O sea, Uh-huh. psicológica que te ayude a cómo guiarte, creo yo, ¿no? Cómo guiarte en este proceso, porque muchos me he enterado que luego piden, doctor, estoy muy angustiada, y el mismo médico les receta, pues, un ansiolítico, ¿no? Pero ¿eso es Uh-huh. suficiente? No, no, por supuesto que no es suficiente. O sea, ni si hay sitios muy particulares del dolor y de la mente, del sentir, a los cuales un medicamento no va a llegar.
¿no? O sea, sí, por supuesto, los fármacos en muchos de los casos son útiles y tienen una función específica. Y bueno, aprovecho para aclarar, porque en términos de asociaciones negativas, hay una asociación muy fuerte entre los medicamentos que se utilizan en psiquiatría y el tema de adicciones, ¿no? En donde se piensa que los medicamentos te van a dopar, que los medicamentos te van a traer como tonto, que te quitan tu identidad y que te vas a hacer adicto. Y vale la pena darnos un minuto para aclarar que el 99% de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría no son controlados, que los psiquiatras somos de las personas que menos medicamentos controlados utilizamos, que el tema de las adicciones es un tema que tiene que ver con salud mental y que por ende, pues no buscamos provocar una enfermedad más, ¿no? Claro. Al otorgar un tratamiento. Sí se llegan a utilizar fármacos controlados, principalmente para inducir sueño, para controlar ansiedad, pero estos se utilizan a dosis mínimas suficientes y por un tiempo definido y después se quitan, ¿no? Se utilizan para manejo de situaciones muy específicas como rescates o en cuestiones agudas. Entonces, bueno, en ese sentido, y bueno, ya como comentario al margen, pues la mayoría de los medicamentos no actúan en dopamina, por lo tanto no dopan, ¿no? Serotonina o noradrenalina, no GABAergizan, pero no necesariamente dopan. Hay muchos neurotransmisores y los fármacos actúan a diferentes niveles de estos a nivel cerebral. Uh-huh. Entonces, bueno, perdón que me haya tomado un minuto No, para muchas hacer gracias, esta al contrario. aclaración. Muy interesante. Gracias, pero sí creo que es muy importante empezar Mucho. a desmitificar, porque uno de los principales obstáculos para que la gente acuda a recibir una atención especializada, con psiquiatría en particular, pues tiene que ver con esta idea que se tiene de que me voy a volver adicto al medicamento. Y otro de los estigmas, pues va en la línea de que ir al psicólogo y al psiquiatra es sinónimo de locura o es sinónimo de debilidad, ¿no? O sea, me deprimí porque soy débil, porque no soy lo suficientemente hombre, porque los hombres no se andan quejando, porque los hombres no lloran, porque los hombres son fuertes, porque los hombres no sufren. Entonces, todo este contenido social que no hemos podido desarraigar del hombre como un ser sintiente, del hombre como un ser sufriente, del hombre como un ser humano, interfiere mucho en que se busque la ayuda. Entonces, sí es importante que a lo largo del proceso pueda haber una valoración. Si nosotros nos vamos a estadísticas de cáncer, el 85% de las personas que tienen cáncer van a tener algún tipo de manifestación mental, ya sea Claro. ya sea por la situación social, por la situación psicológica, por algunos efectos de medicamentos que pueden provocarnos estas enfermedades, medicamentos que se utilizan para cáncer, o incluso por los cambios biológicos que hay en el organismo y que nos pueden llevar a una enfermedad mental. Pero si nos salimos del contexto del paciente psiquiátrico, del paciente oncológico y este 85%, y nos vamos a las estadísticas mundiales, todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener una situación personal lo suficientemente grave como para provocarnos una enfermedad mental que requiera al menos una evaluación. No siempre medicamento, pero cuando menos sí una evaluación y orientación o acompañamiento en este proceso doloroso. Claro. Entonces, en el paciente con cáncer testicular, digo, estamos hablando a lo mejor, y aquí entro a otro terreno que es el de la fertilidad, ¿no? Que Claro, porque esto es muy importante. claro, y la funcionalidad sexual, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta, estamos hablando de personas jóvenes, entre 15, 40 años, personas que, como decía hace rato, están en este momento o
dándole forma a la vida, ya, terminando la carrera, empezando a ganar su dinero, empezando a constituir familias, empezando a constituir un patrimonio y de pronto aparece una situación como el cáncer, con lo amenazante que puede resultar. Entonces, por supuesto que esto va a modificar mucho la posición que yo puedo tener frente a la vida, puede modificar temporal o totalmente mi proyecto de vida. Y muchas veces tengo que abandonar proyectos personales para dedicarme a mi atención. ¿Sí? Un paciente oncológico en promedio, desde el momento en que tiene la sospecha de cáncer hasta que está terminando su primer tratamiento, se lleva de 6 meses a 1 año, dependiendo del tipo de cáncer, en que su vida prácticamente transcurre en el hospital. ¿Sí? Entre que voy a que me hagan los estudios, voy con los diferentes especialistas a que me valoren, ahora voy a que me digan los resultados del estudio, ahora que me voy a que me apliquen los tratamientos, ahora voy a que me evalúen el resultado del tratamiento, ahora voy a mis seguimientos. Cuando el paciente logra sentarse y entender lo que está sucediendo, ya se le fue medio año. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es muy importante, Claudia, que tengamos un acompañamiento en estos procesos, porque son procesos que además de que son muy fuertes, no son rápidos, ¿sí? Y es entender que vamos teniendo muchas pérdidas, porque primero tenemos la pérdida de la salud. Si a lo mejor estoy estudiando, quizá tenga que dejar la escuela. Si tengo una pareja, pues a lo mejor mi pareja me apoya, a lo mejor también pierdo mi pareja. Muchas veces puedo perder mi rol dentro de la familia y se puede romper la estructura de la familia porque de pronto todos giran en torno a mí y ni siquiera a mí, en torno a mi enfermedad. Y esto a veces lo puedo vivir con mucha gratitud, pero a veces lo puedo vivir con mucha culpa, ¿sí? Entonces, y es estarme adaptando y adaptando y adaptando a la nueva circunstancia. Entonces son pérdidas, son adaptaciones, son posicionamientos, son reposicionamientos vitales, que por supuesto que si tenemos la oportunidad de hacerlos acompañados, pues de la mano de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestras redes de apoyo, pero además de un profesional en salud mental, por supuesto que este camino puede ser un poco menos áspero. Y podemos también dar pasos que nos permitan ser más resolutivos. Ok, perfecto, porque sí es algo muy fuerte, ¿no? Y Sí, sobre todo cuando están en el inicio, ¿no? Es en plena juventud, porque sí. pues entre los 20, 30, 35, pues la verdad es que es plena juventud. Y con muchos proyectos. Pero yo creo que hay un tema también que puede ser importante y es el funcionamiento sexual una vez, o sea, durante el tratamiento y cuando acabe el tratamiento. Ujú. Este funcionamiento, como bien decías, ¿cómo va a ser? ¿Causa estrés? ¿No causa estrés? ¿Qué puede pasar ahí? Ujú. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el desempeño sexual, nuestra respuesta sexual va a depender de muchos factores que tienen que ver con lo biológico y que tienen que ver con lo psicológico. El porcentaje más alto de los pacientes no van a tener problemas en la respuesta sexual a largo plazo. ¿Sí? Cuando hay un cáncer testicular, es decir, un porcentaje altísimo de pacientes va a tener una sexualidad normal desde el punto de vista fisiológico, pero desde el punto de vista psicológico, sí tenemos muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato, mucha de la masculinidad está situada en los órganos reproductores, pene, testículos, ¿sí? Entonces, mientras mejor funcione mi pene, mientras más grande sea, ¿sí? Mientras más normal sea, ajá, yo soy más hombre, es sinónimo de virilidad. Entonces, ¿qué sucede muchas veces con el paciente con cáncer testicular?
que como queda, a mí me quitan un testículo o me quitan los dos testículos, dependiendo de la necesidad que tenga, del tipo de cáncer y demás, pues de pronto yo puedo tener esta sensación de que hay una deformación, ¿no? De que no me Claro. veo normal, de que me veo raro, de que no soy agradable, de que no soy sexualmente atractivo. Sí, igual que cuando a una mujer, ¿no? Le quitan el seno, ¿no? El seno, ajá. Por eso hay Entonces, prótesis. Ujú. así es, por eso hay prótesis y de la misma manera que hay prótesis mamarias, hay prótesis testiculares, ¿sí? Interesante para Ajá, que se pueden colocar en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, primero es esto, que hay una autopercepción distorsionada, descalificada, en la cual yo me descarto o me califico como no apto o no idóneo para una vida en pareja, para una vida sexual, por el temor al rechazo y una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado aparece un fenómeno también frecuentemente que se llama angustia de desempeño. La angustia de desempeño es como este nervio que a mí me da previo a una relación sexual con una persona nueva o incluso muchas veces con mi pareja, en donde yo estoy preocupado por hacerlo bien, ¿no? Como en un discurso muy popular, pues tengo que hacer bien la chamba, ¿no? Entonces, de pronto hay como esta sensación de me va a afectar, no lo voy a hacer bien, o sea, yo estoy desde antes anticipando y considerando que no lo voy a hacer adecuadamente. Uh-huh. Y bajo esta certeza de que no lo voy a hacer bien, como profecía autocumplida, no lo hago bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces es tal el nivel de angustia que puedo no tener una erección suficiente, puedo no mantenerla el tiempo suficiente o puedo tener una eyaculación precoz. Y efectivamente, entonces no funciono bien sexualmente, pero no porque haya una situación anatómica o fisiológica que me lo impida, sino porque es esta angustia y esta exigencia que me marco a mí mismo y que me descalifica y que me inhabilita, ¿no? Pero que al final es una situación psicológica. Sí. y aquí corresponde ir al psicólogo o al sexólogo o al psiquiatra. Mira, el psiquiatra y el sexólogo tienen la ventaja de que pueden justamente explorar si hay algo anatómico, mecánico o fisiológico que pudiera estar influyendo. No siempre es totalmente necesario porque hay el oncólogo normalmente te hace estas pruebas para determinar nivel de funcionalidad. Puede ser sexólogo, puede ser psiquiatra o puede ser psicólogo. Lo que yo sí recomendaría es que sea psicoterapeuta y que si tiene una formación específica sobre sexualidad, va a ser un plus adicional. Yéndonos a un terreno muy estricto, no son situaciones clínicas que sean muy difíciles de manejar. Entonces, un psicólogo o un psiquiatra que son psicoterapeutas pueden ser tan útiles como un sexólogo, ¿sí? Y aquí el sexólogo, pues también a lo mejor ver cuál es la formación que tiene, porque hay escuelas de sexología que de pronto te aceptan, aunque no tengas una formación ni como psicólogo ni como psiquiatra. Entonces, creo que sí es importante en estos terrenos fijarnos muy bien en quién estamos depositando nuestra salud mental, porque hay muchas en el mercado, pero no todas las alternativas son confiables, a veces ni siquiera reales, ¿no? Lo hemos estado viviendo mucho actualmente. Ujú. Oye, y para concluir, ¿qué les dirías a nuestros escuchas? Ok. Que Un, ujú. ujú. Perdón, un tema que no abordamos y lo Ah, voy a colar un poquito no, antes perfecto, gracias, de darte mi conclusión, es gracias. el tema de la fertilidad, ¿sí? Ah, cierto. Hay que tomar en cuenta que si bien el cáncer testicular en la mayoría de los casos no afecta el funcionamiento sexual, en la mayoría de los casos sí puede afectar la fertilidad.
Entonces, algo que se recomienda en personas jóvenes que no tienen una paridad satisfecha, es decir, que no han tenido hijos o que quieren tener más hijos, algo que se recomienda es el congelar espermas, ¿sí? Desconozco, porque eso sí lo desconozco, si a nivel privado haya vínculos, o sea, instituciones privadas tengan convenios con bancos de esperma. A nivel público no se tienen convenios con bancos de esperma. Creo que es algo en políticas públicas que nos toca seguir tocando y seguir trabajando para que las poblaciones jóvenes tengan acceso a congelar óvulos, a congelar esperma en este caso, pero una recomendación es, si no sabes si quieres tener hijos o si no sabes si quieres tener más hijos, congela esperma. Qué Sí, bueno que congela esperma para que en el futuro esto no te permita, esta enfermedad no te robe la posibilidad de realizarte como persona en todas las dimensiones, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos tienen la nobleza de que nos dan ese periodo de tiempo para que se pueda hacer el trámite antes de iniciar el tratamiento, ¿sí? Entonces, si tú lo hablas con tu médico te va a decir, ok, una semana, 15 días, ¿sí? La ventaja del esperma, a diferencia, por ejemplo, de la mujer y los óvulos, es que no tienes que esperar a que el ciclo reproductor y que el mes y que inducir la ovulación para que crezcan. No, el hombre es, ten un periodo de abstinencia, mastúrbate, congela tus espermas, que te los separen, que te los contabilicen, es una muestra suficiente, perfecto, no es una muestra suficiente, una segunda toma, hasta que tengas una cantidad suficiente de esperma congelado que garantice que puedas tener fertilidad si así lo deseas, o sea, que puedas tú tener un hijo si ese es tu deseo. Entonces, esa es una recomendación porque sí es muy frecuente la infertilidad en el cáncer testicular, ¿sí? Es sumamente importante, ¿no? Como bien Sí. dices. Así es. Y bueno, a manera de conclusión, pues yo lo que les diría es que el cáncer es una enfermedad para la cual cada vez existen más alternativas, lo cual es muy bueno. Sí, cada vez también hay más sensibilidad y en cuanto a métodos de detección oportuna, ¿sí? Y pues aquí hay que utilizarlos, ¿no? Creo que no hay que hacer oídos sordos a las campañas que se hacen en las cuales se nos puede apoyar haciendo diagnóstico, haciendo exploraciones, se nos puede capacitar acerca de cómo explorarnos y tener una disciplina de la exploración, del autorreconocimiento. Entender que en términos de salud no podemos jugar al valiente ni podemos jugar al ratito, ¿no? Muy del sí, al ratito, no, es ya, en este momento, ahora cuando yo tengo que atender cualquier lesión que me detecte. Otro punto importante es entender que cada vez hay más claridad en que funcionamos como un engranaje de sistemas, ¿sí? Nosotros. Entonces, mi estómago no está desvinculado de mi cabeza no está desvinculada de mi corazón y mi corazón no está desvinculado de mis testículos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una afectación en una parte de mi cuerpo, voy a tener un impacto en todo mi cuerpo. Y eso incluye la parte mental. Sí, entonces creo que sí tenemos que salir de esta postura de yo soy fuerte, yo puedo, yo me aguanto, de no atenderme, porque al final eso termina dándonos complicaciones y no solamente en términos de salud mental. Se sabe que las personas que tienen problemas mentales como ansiedad, depresión, insomnio, van a tener peores respuestas a tratamiento de quimioterapia, van a tener hospitalizaciones más largas, van a tener mayor riesgo de enfermarse,
¿Por qué? Por este sistema de engranajes en donde las alteraciones que aparecen en mi cerebro, en mi mente, van a alterar el cómo funciona mi respuesta inmunológica, cómo funciona mi respuesta hormonal, mi respuesta endocrina, y voy a tener disfuncionando sistémicamente. Entonces, no podemos desestimar la importancia de la salud mental y tenemos que buscar apoyo. Lo peor que nos puede suceder es que nos digan que tenemos que tomar un tratamiento que, como ya lo mencionamos, no nos va a generar una adicción, se va a utilizar por un tiempo determinado y me va a ahorrar muchísimo sufrimiento. Entonces, si vemos el peor de los escenarios de esta evaluación, pues no es ni mínimamente comparable con el escenario de transitar una situación como estas en soledad emocional y en soledad bioquímica. Pues muy interesante todo esto que nos platicas y sobre todo muy importante, ¿no? Muy importante atendernos en conjunto como un sistema. Amigos de Euroespacio, por favor, háganse la autoexploración. Es sumamente importante, es mejor prevenir, poderlo atender a tiempo. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que haya sido de su interés. Si tienen, por favor, algún tema que les interese, por favor, dejárnoslo en los comentarios para tratar estos temas. Y agradecemos mucho tu presencia, Josiana, muy, ¿cómo se dice? Ahorita se me fue la palabra, pero realmente es muy importante todo esto que nos dijiste, todo esto de mucho conocimiento, mucha información que procesar y de gran utilidad. Gracias. Gracias a ti, Claudia, por la invitación y gracias a todos los que nos brindaron su tiempo para escucharnos. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.